Una compañía tiene la política de retirar los automóviles de la compañía. Esta política analiza la cantidad de millas recorridas, el propósito de los viajes, el estilo del automóvil y otras características. La distribución del número de meses en servicio para los autos de la flota tiene forma de campana, lo que significa que tenemos una distribución normal, y tiene una media de 39 meses y una desviación estándar de 5 meses. Entonces se nos da la media igual a 39 meses, lo que significa mu es igual a 39. Y se nos da que la desviación estándar es de 5 meses, por lo que sigma es igual a 5. Se nos pide que usemos la regla 689599.7, la regla empírica, para determinar el porcentaje aproximado de automóviles que permanecen en servicio entre 44 y 54 meses. Entonces, si deja que X sea igual a la cantidad de meses, queremos determinar el porcentaje o la probabilidad de que X sea mayor que 44 y menor que 54. Entonces, porque tenemos una distribución normal sí podemos determinar cuántas desviaciones estándar 44 está lejos de la media de 39, y cuántas desviaciones estándar 54 está lejos. A partir de la media de 39, podemos determinar este porcentaje. Observe cómo 44 menos la media de 39 es igual a 5. Esto indica que 44 es una desviación estándar por encima de la media, y porque 54 menos la media de 39 es igual a 15. Entonces 15 es igual a 3 por 5. O 3 veces la desviación estándar, esto indica que 54 es 3 desviaciones estándar por encima de la media. Entonces podemos reescribir este porcentaje como el porcentaje, o probabilidad de que X sea mayor que, nuevamente 44. Es una desviación estándar por encima de la media que podemos expresar como mu más un sigma X es menor que 54. Que sería mu más 3 sigma. Así que ahora podemos usar la regla empírica para determinar este porcentaje. También volveremos y resolveremos esto de una segunda manera usando puntajes Z. Pero para una revisión rápida cuando tenemos una distribución normal, mu más o menos 1 sigma representa el 68% de los datos, mu más o menos 2 sigma representa aproximadamente el 95% de los datos y finalmente mu más o menos 3 sigma representa aproximadamente el 99.7% de los datos. Y luego debido a la simetría de la curva en forma de campana podemos desglosar estos porcentajes como se muestra a continuación. Entonces observe cómo el porcentaje entre mu más 1 sigma, que estaría aquí, y mu más 3 sigma que serían estar aquí, queremos determinar el porcentaje de esta región aquí. Observe cómo esto sería aproximadamente 13.5% más 2.35%. Entonces esto es igual a nuevamente, 13.5% o aproximadamente más 2.35% que es igual a 15.85%. Lo que significa que aproximadamente el 15.85% de los automóviles permanecen en servicio entre 44 y 54 meses. Ahora solucionemos el mismo problema usando puntajes Z. Recuerde que los puntajes Z indican cuántas desviaciones estándar un valor de datos particular está lejos de la media. Y la puntuación Z es igual a X, el valor de los datos, menos la media, dividida por sigma, la desviación estándar. Entonces, comenzando con la misma probabilidad y porcentaje donde queremos encontrar el porcentaje de que X es mayor que 44 y menos de 54. Ahora calcularemos el puntaje Z para 44 y 54 y escribiremos este porcentaje usando puntajes Z. Entonces, para X es igual a 44, el puntaje Z será igual a 44. Menos la media de 39 dividido por 5, que sería 5. Dividido por 5, que es igual a 1, lo que indica que 44 es una desviación estándar por encima de la media que encontramos arriba también. Y luego para X es igual a 54, el puntaje Z sería igual a 54 menos 39 dividido por 5. Que es 15 dividido por 5, lo que equivale a 3, lo que significa que 54 es 3 desviaciones estándar por encima de la media. Entonces podemos escribir el mismo porcentaje que el porcentaje, o probabilidad de que Z sea mayor que 1 y menor que 3.
Entonces, mirando el gráfico de la distribución normal estándar que se muestra a continuación, sabemos que esta es una distribución normal estándar porque observe como la media o mu es igual a 0, y la desviación estándar o sigma es igual a 1, y, por lo tanto, el eje horizontal también se puede ver como las puntuaciones z. Entonces, aquí es donde z es igual a 1, y aquí es donde z es igual a 3, por lo que estamos buscando el porcentaje de datos en esta región aquí. Que como ya encontramos, sería 13.5% más 2.35%. Plus 2.35%. Lo que equivale a 15.85%. Espero que hayas encontrado esto útil.